¿Cómo andan? Bueno, eh, primero disculparme por la tardanza en subir la clase, la ausencia de presencialidad del martes. Tienen que saber también que se va a repetir esta instancia el martes que viene, donde seguramente grabaré yo o alguna de las docentes una clase. Se me está complicando para estar en vivo los martes a la tarde. Eh, de cualquier modo, bueno, ya lo voy arreglando. Digo, ya cuando empecemos a trabajar en la semana que viene o la otra, espero que podamos tener alguna instancia de encuentro de intercambio. También me tranquiliza saber que las instancias de encuentro con las compañeras docentes de práctico funcionan, entonces por ahí, si queda alguna duda, también se puede licuar por ese lado. Y también decir que, como la semana pasada, cuando hemos presentado conductismo, habíamos desarrollado algunas de las posiciones de Watson, que es como así el referente inequívoco de del conductismo en términos fundacionales, si uno quiere. Y ahí también uno tendría que ir viendo que casi ninguna de las teorías, digo casi porque efectivamente hay algunas que sí tienen nombre y apellido en términos de consolidación y de sistematización y desarrollo de un campo de conocimiento. En el caso del conductismo eso no es así. Digo, hay un nombre que es Watson, que es como así el que tiene los derechos de autor, pero las influencias, digamos, las tradiciones que se ponen en juego, las, la asimilación de ciertos criterios reflexivos y ciertas lógicas de cientificidad hacen que uno efectivamente pueda identificar a Watson, pero también tiene que pensar que hay otros autores referenciales que constelan lo que uno llama el conductismo, digamos, y que efectivamente han tenido después rebote en algunas disciplinas ligadas a la psicología, por supuesto, pero que por ahí han especificado, o en todo caso su producción teórica se ha especificado en alguno de los campos de conocimiento derivados de la psicología, como el caso de las terapias de conocimiento, de las teorías de conocimiento, de las teorías del aprendizaje, después sí en alguna psicoterapia o algunos modelos terapéuticos que se desarrollan en el siglo XX, por supuesto. Pero entonces, como la vez pasada habíamos trabajado Watson, ahí me quedaba algunas referencias, dos referencias bastante escuetas, eh, porque creo que son necesarias saberlas, vamos a conocer a estos autores, pero tampoco de una cosa que uno diga que no puede vivir sin saber quiénes son Pavlov y Skinner. De cualquier modo está bueno saberlos porque aparte es muy interesante en algunos casos algunas referencias biográficas sobre estos autores y siempre está bueno saber porque además, como yo ya les he manifestado seguramente en clases anteriores, hay muchas de los aportes del conductismo en las ciencias sociales o en las ciencias humanas o incluso a las ciencias de la salud que son de uso de sentido común prácticamente, como el famoso perro de Pavlov, a la cual uno siempre refiere. Entonces está bueno que uno en un saber académico pueda efectivamente profundizar un poco más de esas estructuras superficiales, digamos, que habitan el sentido común. Entonces les voy a comentar, digamos, dos o tres cosas muy rápidas acerca de nuestro amigo Iván Pavlov y de un clásico, digamos, y de nuestro amigo Skinner, que es un autor más contemporáneo, de hecho muerto hace relativamente poco tiempo. Porque efectivamente lo que uno tiene que saber es que Watson, cuando elabora o sistematiza los textos, digamos, que la vez pasada habíamos visto, digamos, que van en una fase de producción, uno de los referentes efectivos es Pavlov. Digo, si hay algo que Watson se ha encargado de hacer correctamente en Estados Unidos es darle difusión a un autor como Pavlov, que es un autor ruso, digamos, que tiene un lugar central en la psicología científica. Que yo, paréntesis, les había comentado que tal vez la psicología científica tenga mayor asidero académico en instituciones que no son las argentinas. Nosotros en Argentina prácticamente no hay más que en la formación de los psicólogos, digo, no hay más que alguna visita eventual, pasajera y precaria a las teorías o a las psicologías científicas, y entonces como hay otra vanguardia más ligada a instancias terapéuticas, digamos, o a
un horizonte clínico, entonces por ahí el conductismo se pasa de costado. De cualquier modo, sí uno tiene que saber que independientemente de la llegada que tenga, la penetración que tenga estas teorías a las academias locales, no dejan de ser, digamos, aportes teóricos que son insoslayables para poder pensar algunos eventos. Digo. Entonces, Iván Pavlov, dentro de la psicología experimental, es así como el tipo que pone la primera bandera accidentalmente, digo, algunos de los grandes descubrimientos, porque Pavlov no arranca estudiando el condicionamiento, sino que un efecto secundario de otro tipo de investigación que venía manteniendo, que ahora les voy a comentar. Pero también hay que leer, digamos, en una clave muy interesante que tiene que ver con que Pavlov desarrolla teoría en Rusia, que yo no sé si lo he comentado acá en algún momento, pero porque uno cree que es lo mismo desarrollar de teoría en Alemania, en Estados Unidos, que en Rusia. Bueno, en realidad, Rusia, antes de la llegada de la revolución de los soviets, es un país absoluta y completamente atrasado, digamos, en todos los sentidos, ¿no? En el sentido político, en el sentido económico, industrial, en condiciones materiales de existencia, digo, con lo cual que el tipo desarrolla teoría, ustedes piensen que Pavlov vive de 1849 a 1936, digamos. Si bien Rusia tiene una formación fisiológica, en fisiología, digamos, muy interesante, los rudimentos técnicos, digamos, con los cuales cuentan los investigadores en ese momento en Rusia son bastante particulares, digamos. Incluso más, aún en la fase post-revolucionaria, después de 1917, y siendo Pavlov un tipo que no abraza la causa revolucionaria, de cualquier modo, un tipo que permanece, no se va de Rusia, digo, a pesar de todos los intentos en algún momento de conquista de otras latitudes para que el tipo se fuera. También hay una sistemática oferta, digamos, de participación en ámbitos académicos muy interesantes del régimen soviético sobre Pablo, que hacen que el tipo se quede ahí, digamos. De hecho, es el único, no es el único, es el primer premio Nobel de medicina que tiene, el primero, que tiene Rusia, es el que tiene Pavlov, digamos, que fue un fisiólogo que efectivamente fue muy conocido por sus experimentos con perros, digamos, y que tienen como consecuencia el descubrimiento de un proceso de aprendizaje que hoy en día nosotros todos conocemos como el famoso condicionamiento clásico, digamos, que justamente en términos muy genéricos, digamos, el condicionamiento clásico es un tipo de aprendizaje, digamos, asociativo de los más básicos, digamos. Uno tiene que entender que nunca en ningún momento uno puede pensar que los procesos de aprendizaje se reducen a una mecánica, digamos, un proceso como el que descubre Pavlov. Uno tiene que saber que son procesos de aprendizaje, efectivamente, pero son procesos de aprendizaje básicos, digamos, en los cuales un organismo responde a un estímulo ambiental, que originariamente ese estímulo ambiental era neutro, y responde con una respuesta que se da de modo automática o lo que uno entiende como de modo de reflejo. Hay también, solo como para manifestar alguna referencia, Pavlov es un tipo que con un personaje medio raro, haciendo esos términos, no una categoría que uno usa académicamente, digamos. Tampoco iba a decir que era medio friki, pero tampoco queda bien, digamos, en el sentido de que el tipo primero asigna a su formación intelectual, en todo caso cuando empieza a decidir a ver qué horizonte habitar, el tipo entiende que tiene que hacerse sacerdote, digamos, y formarse en la carrera de teología. También uno tiene que saber que las estructuras religiosas de la Rusia del siglo XIX no son las que tampoco son las más habituales en el resto de Europa, digamos. De cualquier modo, el tipo tiene para pensar cómo el tipo consagra vida, de consagrar a una causa religiosa. Después el tipo empieza a leer a Darwin, por supuesto, que yo ya les he comentado que es un punto de inflexión en casi todas las cabezas del siglo XIX en el mundo, digamos. Y hay otro autor también que es Sechenov, que es un autor ruso que participa, digamos, como alumno, como investigador, digamos, del laboratorio, de lo que fueron los laboratorios de Leipzig, de
de psicología, y que este tipo, digamos, también tiene un antecedente fundamental en el conductismo, en virtud de que es uno de los tipos que desarrolla mucha teorización y experimentación en el campo de la reflexología, y eso a Pavlov le cae en gracia, entonces efectivamente dedica o corre sus, sus intereses del lado teológico al lado racional y físico, digamos, del campo de la reflexología, digamos. Entonces, la Universidad de San Petersburgo, que es una universidad muy prestigiosa en Rusia, el tipo estudia matemáticas, física, ciencias naturales, digamos, y efectivamente ahí es donde, en esa universidad, donde el tipo se conoce y se interioriza o se empapa, digamos, del tema de la fisiología, y entonces decide ser fisiólogo, digamos. Y lo que también se remarcan las biografías de Pavlov, que yo algunas las revisé porque es una vida muy interesante, es que el tipo era excepcionalmente inteligente y que los desarrollos que el tipo ha hecho en su vida, tanto a nivel universitario como en su formación preuniversitaria, el tipo se destaca por ser un sujeto, digamos, fuera de lo común, digamos. De hecho, el tipo después continúa estudios en cirugía, digamos, es un tipo más que interesante. Más allá de lo que uno pueda pensar después de su aporte teórico, la vida del tipo es muy atractiva, digamos. Pero bueno, lo que yo también les decía en un momento es que la primera idea del tipo, aún en virtud de todas estas situaciones de su formación universitaria, no era estudiar el aprendizaje, sino estudiar la salivación de los perros, digamos, en esos términos. Durante los experimentos, digamos, que el tipo desarrolla con la salivación de los perros, lo que le llama la atención era que a partir de una serie de repetir, digamos, ciertos ensayos, los perros empezaban a segregar saliva incluso antes de que le presentaran la comida, digamos. O sea, los perros empezaban a salivar, lo veían a Pavlov que traía la comida y ya se ponían como locos, digamos. Entonces, independientemente que se les diera de comer o no, digo, la presencia física de Pavlov o de los tipos que alimentaban a los canes, en un marco como experimental para medir la salivación, lo hace pensar al tipo que efectivamente había un elemento que los perros habían aprendido, que tenía que ver que cuando alguien entraba por la puerta, era una cuestión, digamos, ya prevista por los perros, digamos, de que iban a comer. Yo no sé si ustedes tienen o han tenido acercamiento con la mascota, pero cuando la mascota ve que uno... Vieron que la mascota, Carlos, que es mi perro, cuando uno ya agarra la bolsa de alimento, salturrea por todos lados. Bueno, te van a decir, bueno, claro, pero es una obviedad darse cuenta de eso. Claro, pero no es lo mismo darse cuenta de eso siendo un señor que vive en el campo a darse cuenta siendo Pavlov, que tiene la capacidad, porque uno se puede dar cuenta de un montón de cosas, digamos. El desafío es sistematizarlo y ponerlo como campo de conocimiento y darle de eso una entidad de objeto de estudio. Por eso, digo, es Pavlov y no es el señor que vive en el campo, digamos. Entonces, a partir de ese descubrimiento, el tipo lo que idea es una serie de experimentos en lo que hace sonar una campana justo antes de darle la comida al perro para medir la producción de saliva. Un párrafo aparte merece, se me puede preguntar cómo el tipo hace para medir la saliva, y en realidad yo algo mencioné la semana pasada, los dispositivos que se montan sobre los perros para poder medirla son terribles, digamos. Que yo les decía, creo, la semana pasada, que esos serían experimentos que hoy ya sería muy complicado de hacer, digo, porque la crueldad que se fumaron los canes que Pavlov usaba como objetos, digamos, era bastante complicada. Igual, el tipo descubrió que una vez que los perros estaban entrenados para asociar el sonido de la campana con los alimentos, producían entonces saliva aunque no estuviese presente el alimento. Entonces, la campana lo que hacía era que se produjera la salivación cuando la comida no estaba presente, y entonces lo que el experimento demuestra es que la respuesta fisiológica de los perros, esto quiere decir fisiológica en el sentido de una respuesta corporal, esto quiere decir la salivación, se había asociado al estímulo de la campana. Entonces, por supuesto, el tipo no solamente emplea como estímulo la campana, sino que también utilizó otros estímulos, digamos, tanto auditivos, la campana, digamos, como estímulos visuales,
para producir lo que él llamaba una respuesta condicionada, digamos. Por eso los experimentos de Pavlov son efectivamente un ejemplo de condicionamiento clásico que forman parte de la teoría conductista, y por tanto, digamos, lo que uno tiene que tomar como elemento relevante es que la idea de Pavlov, que uno puede pensar por qué, digamos, hay una fascinación de Watson con las ideas pavlovianas que hacen que Watson después desparrame esa experiencia reflexológica sobre todo por Estados Unidos, digamos. Es que las ideas de Pavlov lo que dejan de lado son los procesos mentales, digamos, y justamente a lo que le dan importancia es que le interesa a Watson, por supuesto, la conducta observable y la conducta medible en un registro científico, digamos. En los experimentos tienen mucha importancia en el desarrollo de la fisiología, pero por supuesto también tienen mucha importancia en el desarrollo científico o en el desarrollo de un método científico para la psicología, y permiten efectivamente el desarrollo de uno de los métodos teóricos del aprendizaje de los más difundidos, digamos, de los más conocidos, digamos. Para que dos o tres datos sobre el problema, digamos. La descripción científica, si uno quiere, de cómo se produce este fenómeno o este proceso de aprendizaje. Para que se produzca el aprendizaje por asociación, tiene que presentarse lo que se llama un estímulo incondicionado, digamos, que es un estímulo que de manera automática produce una respuesta en el organismo. En ese caso, en el caso del experimento de Pavlov, este estímulo incondicionado, por supuesto, era la comida, digamos. La respuesta que este estímulo provoca, digamos, en el organismo se llama respuesta incondicionada. Y la respuesta incondicionada sería, en el caso del experimento de Pavlov, la cantidad de saliva que el perro segregaba, digamos, y que efectivamente era medible, ¿no es cierto? Después de que uno tiene estos dos elementos de estímulo incondicionado y respuesta incondicionada, es necesario presentar lo que se llama un estímulo neutro, digamos. Quiere decir, un estímulo que no produce nada por sí mismo, digamos, que en ese caso el estímulo que presentaba Pavlov era la campana. Justamente que antes de ocurrir el proceso de aprendizaje, la campana del perro no significa nada, ¿estamos de acuerdo? Ahora bien, cuando este estímulo, el estímulo neutro, se presenta en repetidas ocasiones junto con el estímulo incondicionado, el estímulo neutro se convierte en lo que Pavlov llama estímulo condicionado. Lo que hace es ese estímulo condicionado provocar por sí solo una respuesta similar a la que producía el estímulo incondicionado. En este caso, digamos, lo que sucedería sería que el perro, al escuchar la campana, recibe la respuesta que el perro da al escuchar la campana, salivación, sería una respuesta condicionada. ¿Se entiende cómo funciona? Tampoco es tan loco. Pero vuelvo a repetir, a pesar de que es una cosa que ustedes lo pueden probar con su propio perro, lo que van a poder es medir la salivación, pero sí la reacción del perro, la reacción, digamos, que se manifiesta corporalmente, porque el perro no es que se pone contento. O sea, sépanlo que la idea de contentura en la literatura conductista se mide en base a cantidad de segregación, qué sé yo, de endorfina, por ejemplo, que tiene manifestación física. Entonces el perro no es que se pone contento, sino que tiene una reacción fisiológica, que para uno que tiene perro o gato o el animal que tengan, por supuesto, mientras más primitivo el animal, mientras más escaso, digamos, el desarrollo evolutivo del bicho, tal vez sea más complicado, no tal vez, seguramente es más complicado establecer esta respuesta. Pero en cualquier bicho que ustedes lo puedan probar, digamos, van a ver que el tiempo incluso necesario para que el perro asocie ese estímulo incondicionado al estímulo neutro es un periodo de tiempo muy corto. Digo, mientras más joven sea el animalito, digamos, más eficaz es la respuesta. Por eso, ahí lo que uno tiene que ver es que esta sistematización de este esquema, digamos, estímulo-respuesta, aporta a la fisiología, metodológicamente y lo demás. También aporta, por supuesto, ¿se acuerdan que la vez pasada nosotros decíamos que en Watson el aporte es muy fuerte, digamos, que en todo caso el modelo que Watson lee como un modelo casi ligado a la cuestión de la perfección, digamos, el modelo de psicología animal, lo que se llama psicología comparada? Bueno, imagínense que el aporte de Pavlov a la psicología animal es
infinito y enorme, digo, porque el descubrimiento de este proceso de aprendizaje implica que los mecanismos, porque además como ya sugerí recién, es un mecanismo de aplicación sencillo, de una medición sencilla, pero con una eficacia explicativa enorme, digamos. Entonces, esa lógica, digamos, de experimentación tiene mucho asidero. Escucha, Carlos sabe que yo hablo de él y entonces se pone contento. Entonces, bueno, también estos aportes de la fisiología, la psicología animal son indirectamente o directamente, digamos, aportes a las bases del conductismo, digamos. Y también, esto uno lo va a ir pensando después, yo creo que la semana pasada mencioné a Volp, que es un tipo que formaliza una teoría que se llama la teoría de la desensibilización sistemática. Parece que lo nombré, digamos, que se le presenta primero algo. ¿Se acuerdan de lo que hacía Pavlov, de lo que hacía Watson, de poner el coso peludo, digamos, y pegarle con un sonido que es desagradable para un niño? Entonces el pibe veía el bicho o cualquier cosa asociada y después le tenía un pánico enorme. Hay un proceso, justamente que es el proceso de reversión fóbico, o sea, un proceso que revierte las fobias a esos objetos, que se llama proceso de desensibilización sistemática, que está formulada por Wolf y que trabaja bajo el mecanismo que descubre Pavlov invertido. Digamos, si al pibe le da miedo, qué sé yo, los perros, entonces empieza a usar figuras similares, digamos, con características visuales o auditivas similares, se le va presentando de una forma un poco más amena y eso va haciendo ceder la fobia, digamos. También hay otras estrategias que son mucho más violentas, digamos, como las terapias de choque, cuando a uno se le presenta el estímulo que le produce la fobia, digamos, el objeto fobígeno se le presenta así de modo sorpresivo, con lo cual el aparato psíquico o colapsa o se adapta, digamos, porque acá también tenemos que pensar que la lógica de la adaptación propia de las ideas del evolucionismo, digamos, están presentes en estas teorizaciones. Por el otro lado, hay otro de las referencias que queríamos tomar, digamos, sobre todo, en tu caso, por un aporte que hace, no solamente por ser una de las grandes figuras de la psicología, digamos, sino porque en algunas lecturas historiográficas cuando uno trabaja, digamos, sobre todo desarrollo de las ideas en psicología, hay una tendencia a pensar que efectivamente las ideas de este autor, que les voy a comentar dos o tres cosas, que es Burrus Skinner, se entiende que el tipo no es solamente una de las figuras más importantes de la psicología del siglo XX, sino que además es uno de los tipos que permite asentar a la psicología dentro de las ciencias experimentales, empíricas, digamos, o dentro del cuadro de las psicologías de la ciencia, digamos, o de las psicologías científicas. Skinner es un sujeto responsable de esa difusión. También uno tiene que considerar, que yo ya se los he marcado en otros momentos, que la posibilidad de la trascendencia de cierta sistematización del conocimiento, como le sucede a Skinner, tiene que ver con el contexto en el cual el tipo está desarrollando teoría. Como lo que decíamos, que Pavlov era un tipo que aún en la Rusia precaria, en clave de desarrollo científico-técnico, el tipo sistematiza una metodología científica. En el caso de Skinner, que es un autor del siglo XX, Skinner vive de 1904 a 1990, o sea, se murió hace 3 semanas. El tipo desarrolla teoría en Estados Unidos, donde ya la presencia de la psicología experimental, el desarrollo de la psicología en ese campo está muy avanzado, y el tipo, digamos, puede, a partir de una teorización más que interesante, sobre todo en el campo de la teoría del aprendizaje, puede tener un éxito así notorio, digamos. Lo que no quiere decir que ese conductismo radical, así denominada la posición teórica del conductismo desarrollado por Skinner, no quiere decir que el conductismo radical sea hegemónico contemporáneamente, a pesar de que el tipo se murió hace muy poco. Sí permite, digamos, que sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, en el periodo de la segunda posguerra, se desarrollen estrategias terapéuticas, digamos, que tienen mucha difusión, sobre todo en el territorio
digamos, angloamericano, mucho más en esos territorios que en este lado del mundo, donde la instancia, como yo decía hace un ratito, está copada por otro tipo de racionalidad. Para algunos es mejor, para otros es peor, pero sí, eh, qué sé yo, ustedes han escuchado hablar de las terapias cognitivo-conductuales, por ejemplo, que son estrategias terapéuticas que van, esto es un comentario del pasar, que sobre todo se trabaja cuando hay un síntoma, o lo que uno puede considerar como síntoma, uno no yo digo, pero sino en algunas otras tradiciones, pueden aparecer focos sintomáticos que si no se resuelven en términos más o menos rápidos, pueden ser fatales. Qué sé yo, en el caso de una adicción o una compulsión al consumo de sustancias ilegales, por ejemplo, o no, o el consumo de alcohol también, patologías orales, digamos, como los trastornos alimenticios, lo demás, alimentario. En esos casos hay un desarrollo en esta parte del mundo porque es un territorio que supieron conquistar estas estrategias, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, que entonces han desarrollado teoría porque sirven para sacar el síntoma, digamos, porque del mismo modo que yo decía antes, este proceso de Wolpe que viene en manos de la tradición pavloviana, lo que Skinner, como Skinner teoriza sobre cuestiones de aprendizaje, también infiere que hay un modo de desmonte a partir de ciertos refuerzos negativos, de desmontar esas formas patológicas, digamos, que se presentan como síntomas. Lo que uno también tendría que ver es cuando deviene en un campo empírico medible el éxito de estas estrategias terapéuticas, qué sé yo, en el caso de los consumos problemáticos de sustancias ilegales, hay que decir que el éxito es escasísimo y muy bajo, digamos. Tal vez sí sea un poco más efectivo, estoy invocando estudios que tengo leído de hace 10 años atrás, era un poco más efectivo en el caso de los trastornos orales, digamos, de los trastornos alimentarios. De cualquier modo, sepan que las terapias cognitivo-conductuales, así llamadas, son muy, muy utilizadas, sobre todo en Estados Unidos. Pero bueno, digo para que vean que Skinner es un tipo que no solamente da entidad científica a la psicología, sino que además provee insumos o categorías conceptuales, digamos, con el cual trabajan corrientes que son contemporáneas, muy contemporáneas. También, por supuesto, ustedes, es una pelotudez lo que les voy a comentar, pero saben que Skinner es el director de la escuela de los Simpson, del cual me gusta mucho los Simpson. Fíjense incluso que el uso de los nombres, como el de Skinner en el caso del director de la escuela, hay unos 2 o 3 instancias o capítulos, digamos, que Maggie va a ser evaluada para entrar a un jardín de infantes o incluso la dejan en una guardería, que también tienen nombres que están ligados, si bien no a psicólogos ligados al aprendizaje, sí tienen nombres de teorías o de teorizaciones mainstream, digamos, que dan pie después a teorizaciones en el aprendizaje. Incluso el inspector Archundia, el jefe de Skinner, en la versión original también tiene nombres de terapista, digamos, ligado a la conducta. Por eso digo, no sé si será por supuesto yo lo leo más en clave de sarcasmo que en clave de positividad, pero siendo él un americano, digamos, siendo Skinner un autor norteamericano con mucha difusión académica, no es raro que sea también un homenaje más que una nominación en términos sarcásticos. Pero bueno, cuando el tipo empieza los estudios, digamos, justamente el conductismo se basa o tiene el desarrollo básicamente pensado o desarrollado en base al conocimiento simple, que es lo que habíamos visto que se origina en Pavlov y que está popularizado en Estados Unidos, que es la tierra que habita Skinner, por Watson. Este primer enfoque, digamos, de la psicología, entonces lo que propone es modificar el comportamiento, la skinneriana, que hay una lógica, un horizonte de modificación del comportamiento en base a la presentación de estímulos que sean agradables o desagradables, que se presentan junto con otros estímulos a los que se quiere que el individuo desarrolle o aversión o simpatía, digamos, o atracción. Podemos hablar acá de individuos, digamos, y no de personas, porque justamente el condicionamiento simple desarrollado por ustedes saben, por Pavlov y
después popularizado por Watson y retomado en la primera instancia por Skinner, es muy rudimentario y funciona efectivamente con formas de vida, como decía antes, digamos, muy básicas. En ese caso lo que uno tiene que saber es que Skinner efectivamente admitía que el conocimiento, el conocimiento del condicionamiento simple puede ser útil en ciertos casos, digamos, pero efectivamente el tipo descartaba la posibilidad de que la conducta entera pudiera ser explicada solo a través de ese mecanismo, digamos, porque, entre otras cosas, para que las condiciones que se produzcan esos condicionamientos rara vez se pueden darse, digamos, por fuera del laboratorio. Esto quiere decir, el tipo entiende que el descubrimiento hecho por Pavlov y popularizado por Watson funcionan como recurso explicativo, lo que no quiere decir que el tipo entienda que se agoten los mecanismos de aprendizaje en esa lógica, justamente porque el tipo entiende que hay una posibilidad experimental. Vamos a ver si yo puedo sacar algo con esto. Lo que Skinner divisa en un momento es cierto límite de la experimentación del laboratorio experimental, digamos, más allá que el recurso explicativo es muy eficaz, el tipo entiende que crear condiciones ambientales se puede dar solamente en ciertas instancias, digamos. Sí, lo que el tipo creía era que nuestro comportamiento y el de los seres humanos, digo, que en muchas otras formas de vida, puede ser entendido como un proceso de adaptación a experiencias que pueden ser desagradables o a experiencias que pueden ser agradables, digamos, o a experiencias útiles y a experiencias inútiles, digamos. Entonces, el cambio que presupone, digamos, la teorización de Skinner fue en un sentido de que el tipo pone el foco en el modo en el que se asocian los estímulos, digamos, se fija en la manera en que quedan asociadas las acciones que se realizan y las consecuencias de esas acciones. ¿Se entiende? Digamos, lo que el tipo tiene, lo que el tipo capta, digamos, lo que el tipo toma como referencia es lo que se llama el bucle, digamos, de percepción, acción y percepción. Digamos. Por eso el tipo entiende que las condiciones ambientales, el modo en el cual se presentan los estímulos del ambiente y cómo la experiencia positiva o negativa condiciona, o en todo caso determina después una respuesta similar o una percepción similar, es el núcleo del problema. Si ustedes quieren, el conductismo radical de Skinner, lo que tiene efectivamente una lógica superadora de mecanismos simples, pero lo que también uno tiene que reconocer es que sin los descubrimientos pavlovianos, la difusión watsoniana no hubiese llegado Skinner a poder pensar, o en todo caso a poder mejorar o a poder radicalizar efectivamente estas instancias. Y aparte, como yo ya se lo dije, digamos, creo que eso es así, de ese modo, digamos, el contexto geográfico, temporal y el clima de época, digamos, del conocimiento, digamos, sin duda empujan a que uno pueda reflexionar sobre ciertos campos y hay campos que quedan limitados. Lo mismo que está pensando Skinner en relación al problema de la fisiología y la limitación de un campo laboratorial, es lo que al tipo le permite pensar que efectivamente ese esquema puede ser reconocido, pero amplificado en el sentido de poder pensar cuán atractivas o cuán aversivas pueden ser ciertas experiencias que se dan en el momento que se produce cierta acción, digamos, cierta percepción. Entonces, para Skinner, el aprendizaje, a partir de las consecuencias que tiene el mundo en el que se interactúa donde se vive la experiencia, digamos, es justamente el mecanismo principal de determinación de las conductas, digamos. Entonces, tanto los seres humanos como los animales estamos realizando siempre acciones o conductas, por insignificantes que sean, y toda conducta que uno realiza siempre tiene una consecuencia para nosotros, digamos, que esas consecuencias que las acciones que uno ejecuta tienen para nosotros, la podemos tomar como estímulo, digamos. No importa de qué clase es el estímulo, si es de divertido o antipático, digamos, pero lo que el tipo trabaja en el condicionamiento operante es justamente que esta asociación entre lo que hacemos y lo que notamos que son las consecuencias de esas acciones que uno ejecuta son justamente el fundamento del condicionamiento operante, digamos, o también conocido como condicionamiento instrumental, digamos, que según lo que Skinner está pensando es la forma básica de aprendizaje en buena parte de las formas vitales, digamos. Si ustedes, a ver si yo los puedo hacer seguir con algo, ¿vieron? ¿Qué sé yo? Piensen, pónganse en situación, les vuelvo a repetir que todos los ejemplos que yo uso para trabajar los paradigmas científicos, digamos, son completamente inútiles, pero son muy gráficos.
o no. Pero, ¿vieron cuando uno va al odontólogo, por ejemplo? A nadie le gusta ir al odontólogo, excepto que uno tenga alguna identidad masoquista, digamos, pero si no ir al odontólogo no está bueno. Uno se sienta en la sala de espera del odontólogo. Que, fíjense el estímulo auditivo, uno escucha el otro paciente adentro, está esperando el torno. Vieron que el sonido del torno, el sonido en sí mismo, ¿cómo decirlo? Como decibel y como fenómeno tonal, digamos, es muy desagradable. Digo, a nadie le gusta el sonido del torno, ¿estamos de acuerdo? Porque el sonido del torno lo que tiene asociado una serie de consecuencias que el uso en uno mismo, digamos, ha traído como consecuencia desagradable, porque a nadie le gusta que le pasen el torno, excepto que tenga alguna una cosa perversa desarrollada, digamos. Bueno, ese contexto, esa serie de estímulos, porque digo al tema de decir, bueno, pero lo mismo que el perro de Pavlov, no, pues o sí en lo básico, digamos, pero lo que el tipo entiende es que cualquier acción tiene consecuencias sobre ir al odontólogo, independientemente de un campo aislado en el laboratorio, existe, porque digo, uno conoce ese sonido, porque ese sonido repetido, digo, por eso yo decía como fenómeno tonal, como tono, digamos, el mismo tono ejecutado en una guitarra, qué sé yo, a uno le trae una sensación placentera en virtud del goce estético que produce la música. Entiendo lo que quiero decir, ¿no es cierto? Pues los estímulos dependen, lo que está diciendo Skinner, es de las consecuencias que eso tenga, digamos. Si son consecuencias positivas o negativas, va a quedar efectivamente referido a un modo de aprendizaje respecto a la vida cotidiana. Ustedes piensen que todo el conocimiento, todo el aprendizaje, no el conocimiento, todo el aprendizaje para Skinner se explica en esa lógica, digamos, una lógica que tiene que ver con consecuencias de las acciones tanto en los animales como en las personas, digamos. Por eso, que los mecanismos del condicionamiento operante fuesen los mismos en todos los tipos de organismos no significa que los contenidos sobre los que se producen fuesen a ser, digamos, iguales, independientemente si somos un ratón o un ser humano, digamos. Porque, por supuesto, esto es una definición obvia, digamos, nuestra especie tiene la capacidad de crear una serie de conceptos abstractos, digamos, y de generar memoria autobiográfica, digamos, pero para Skinner justamente la forma refinada de pensamiento son solamente la punta de un iceberg, digamos, de un proceso que empieza siendo aprendido a partir de ciertos aciertos y desaciertos de nuestra experiencia en tiempo real, digo, porque pues no, uno puede pensar que no depende del arco evolutivo la instancia de aprendizaje o la asociación, digamos, de esos estímulos. Incluso la decodificación de esos estímulos, que es un elemento que en Skinner aparece un poco más borroso. Quiero, a ver si yo puedo ser claro. La experiencia del dolor es una experiencia que efectivamente puede padecer cualquier animalito o un ser humano. Ahora, la única, ni más ni menos, el único que puede disfrutar el dolor es un ser humano, digamos. El perro en ningún contexto, en ningún momento, en ninguna instancia ambiental el dolor le parece agradable. Mientras que, qué sé yo, en las prácticas sadomasoquistas, efectivamente las personas experimentan placer, digamos, en ese hay algo perdido, digamos, algo ganado para el hombre, algo perdido para el perro. En el sentido de que la experiencia del dolor, digamos, se codifica efectivamente en base a lo que está diciendo Skinner, que no le explica de este modo. Digo, Skinner puede pensar que efectivamente los arcos reflejos son distintos, digamos, la asimilación de y lo demás, pero la experiencia del dolor en clave positiva es algo que viene de otro lugar que no puede explicar efectivamente esta teoría de aprendizaje. Te van a decir, no, sí, porque la experiencia del dolor viene asociada a, qué sé yo, a un placer erótico, por ejemplo. Está bien, eso está clarísimo, pero para que haya desarrollo del placer erótico, las fuentes de esa instancia placentera vienen de otro lado, digamos. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿No? Por eso, cuando en la argumentación del perro siente lo mismo que a vos no te gustaría que te hagan esto, es erróneo, digamos así, en esos términos. Pero bueno, digo, en todo caso, después lo podemos llevar, hay un montón de instancias. No quiero decir con esto que el conductismo, o que Skinner en particular no haya podido habilitar un campo
de desarrollo reflexivo más que interesante. Digo que toda teoría tiene un limitante, no importa, digamos. Bueno, también una cosa que quería decir antes de cerrar el tema del conductismo es que justamente todos los conductistas, digamos, siempre han sido, como ustedes han escuchado nombrar, una conceptualización, digamos, que hacen justamente los procesos mentales a los que ellos entienden que ocurren dentro de lo que llaman una caja negra, digamos, que es una metáfora que sirve justamente para indicar la imposibilidad de hacer observables lo que ocurre dentro de llamémoslo así, la mente de las personas. Sin embargo, en el caso de Skinner, la caja negra no es la misma, digamos, que conceptualizan los primeros conductistas, digamos, porque mientras que en el caso de Watson, como ustedes ya lo han escuchado, digamos, o lo han leído, el tipo negaba absolutamente la existencia de un mundo mental, digamos, Skinner cree que efectivamente el estudio de los procesos mentales puede ser estudiado en la psicología, digamos. Entonces, es lo que sí, para Skinner, no es necesario en la práctica del conductismo estudiar la mente, digamos, basta solamente para partir de análisis de relaciones que se dan entre acciones medibles y observables, digamos, y en todo caso medir las consecuencias de estas acciones, digamos. Pero en este sentido, la postura del tipo en este tema era que no consideraba que nuestra mente fuese algo más que una parte del trayecto que va desde la realización de la acción hasta, qué sé yo, el registro de los estímulos que son o que parecen ser consecuencias de acciones, digamos, aunque con una dificultad que se añade, digamos, de que es prácticamente imposible estudiar de manera objetiva cuáles son las consecuencias de este proceso mental. Siguen como el tipo la refiere, ¿no? El concepto de mente es un concepto engañoso para Skinner, porque lleva a pensar justamente que hay algo dentro de nosotros que hace aparecer de la nada pensamientos y planes de acción como si nuestra vida psíquica estuviese separada, digamos, o desconectada del entorno, digamos. Es por eso que, en todo caso, en la teorización de Skinner, el objeto de estudio de la psicología sigue siendo la conducta y no lo es la mente, o tampoco es la mente y la conducta a la vez, ¿estamos de acuerdo? Siempre, en Skinner, digo, entonces, no, el tipo tira que existe, digamos, o sea, entiende y que incluso que haya una psicología de la mente, que en todo caso después los próximos encuentros podemos trabajar de qué habla uno cuando habla de psicología de la mente. Ya trabajamos igual algunas cuestiones de Jung y lo demás, pero el tipo entiende que no tira por la borda la idea como si tira Watson en relación a la existencia de la conciencia. El tipo dice, bueno, sí, puede que pase, no es la mente. Ahora, ¿cómo funciona? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cuándo? Caja negra. Con lo cual, como no es medible, no es aislable, digamos, y no es objetivamente accesible, nosotros como conductistas o como conductistas radicales vamos a ir trabajando sobre la conducta, pero no niega la existencia, lo que es un datazo, digamos. Por eso, según Skinner, todo lo que se llama proceso mental es en realidad ni más ni menos que una forma más de conducta, digamos. Algo que se pone justamente en marcha para hacer que el ajuste entre las acciones y las consecuencias esperadas sea óptimo, digamos. Es como, eso no está mal pensado en términos de que la mente puede ser un mecanismo de optimización del pasaje que va entre la experiencia, el contexto, el entorno, digamos, y la respuesta que uno puede generar. De cualquier modo, digo, ustedes piensen que son desarrollos teóricos del siglo XX, ¿no? Entonces, que ya la ausencia del reconocimiento de la mente sería casi imposible. Digo, la semana que viene vamos a trabajar una o dos semanas, no sé si nos alcanzará con una clase o dos, qué sé yo, capaz que con una puede estar bien, porque yo no sé si me voy a detener después en los descubrimientos así puntillosamente, en todo caso se puede hacer en el práctico, digamos, para que sea más fructífero, de los descubrimientos o las teorizaciones, digamos, de la formulación de la psicología de la Gestalt, donde ya aparece un campo perceptivo, digamos, que tiene que ver con otros elementos que son interesantísimos. La Gestalt, más allá de los desarrollos teóricos terapéuticos que se consolidan en el siglo XX, que a mí me parecen tristísimos,
no soy nadie para opinar, digamos, pero las formulaciones teóricas originarias son maravillosas y brillantes. Y después sí entraríamos a trabajar tal vez algo más. Digo, pues yo estoy pensando en esto, tiro la idea de que la mente no, es una categoría o un concepto insoslayable para el siglo XX, del mismo modo que después también el problema de la percepción, pensado en la clave que los gestálticos empiezan a formular sobre el fin del XIX, principio del siglo XX, también son insoslayables, del mismo modo que para el siglo XX el inconsciente como categoría también es insoslayable. Digo, pero uno puede percibir que hay un montón de data que tenga esa cualidad de insoslayable que, bueno, de la conducta también lo demás. Pero bueno, pero igual era todo lo que más o menos quería decirle en relación a lo que me faltaba de cerrar conductismo para trabajar Pavlov y Skinner, y para que uno vea que efectivamente los desarrollos existen más allá de lo que uno puede percibir en estas localías académicas, y son autores interesantes que merecen ser visitados. Bueno, nos vemos la semana que viene con un vivo o con alguna clase grabada.